viviendo una verdadera estampida desde la capital persa, desde Teherán, a propósito de las advertencias dadas por el gobierno de Israel y especialmente por el señor Trump, con esta recomendación de que abandonen estos lugares porque va a caer una tormenta de fuego sobre la capital de Irán. Tremendo lo que estamos viendo porque la escalada no se detiene, sino que sigue sus pasos. No sabemos cuál es la capacidad exacta, hay algunos estudios que le dicen, de respuestas de uno y otro. Lo que menos certeza se detiene es lo de Irán, porque han atacado con mucha efectividad, al parecer, las fuerzas israelíes, los hilos de lanzamiento y una serie de infraestructuras que han debilitado el poder militar del país persa. Pero todos estos detalles los vamos a conocer y esta emergencia de los ciudadanos. Miren, por favor, la imagen. Sí, miren, impresionante. la imagen es impresionante, o sea, fíjate la desesperación. Y Teherán es una ciudad gigante, digamos. ¿Y cómo se llama? Mira cómo la gente va, mira, huyendo de la ciudad capital. José María del Pino, como siempre, un gusto poder conversar con usted sobre estos temas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy ayer una colega que hace 20 años es reportera de una agencia en Irán nos escribía en un grupo de WhatsApp y nos ponía: yo jamás había visto lo que estamos viendo. Porque yo creo que la palabra estampida resume muy bien lo que está ocurriendo en Teherán. Irán es un país de 98 millones de habitantes. Ustedes se imaginarán que tiene urbes y concentraciones de gente súper alta. Y hace días ya que estaban saliendo vehículos, o sea, estaban llegando imágenes de las carreteras de gente yéndose como a lugares rurales que supuestamente están más lejos de los puntos de bombardeo para cobijarse ante los bombardeos que se están dando entre Israel e Irán. Pero ayer, justo después, y le voy a pedir a Mauro que me acompañe y pongamos el tuit al que tú hacías referencia de Donald Trump, justo después de que Donald Trump tuitea lo siguiente. Ahí está: Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez, todos deberían evacuar Teherán de inmediato. Esto generó una estampida humana de la capital de Irán. Porque, ¿cuál es la pregunta que tú te haces si ves ese tuit, Repe, Pri? Viene lo peor. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Sabe algo Donald Trump que el resto del mundo no sabe? Correcto. ¿Está pensando en entrar al conflicto? ¿Lo está haciendo para presionar? Pero ante eso, la gente, ¿qué decidió hacer? Subirse al auto y salir de la ciudad ante el temor de que Estados Unidos ingrese efectivamente a este conflicto, que ya lo hemos dicho aquí, eso realmente llevaría este conflicto a otro nivel. Estados Unidos tiene un portaaviones ya dispuesto que sacó del mar de la China Meridional y lo llevó hacia el Golfo Pérsico, ya con la intención de que ante cualquier amenaza mayor sobre Israel, ellos están ahí preparados con, no sé, esos portaaviones son capaces de transportar algo así como 30 aviones F-35 o F-18, da lo mismo, son todos de última tecnología y son tremendos. Entonces, claro, lo puede estar leyendo la misma gente en Irán como una amenaza real a sus vidas. Es tremendo. No solo eso, en las últimas 48 horas hemos podido seguir por radar el desplazamiento de al menos 30 bombarderos B-2, pero también tanques de recarga aérea de aviones que han salido de Estados Unidos y se han ido a distintos lugares de Europa y Medio Oriente donde Estados Unidos tiene base. Es decir, el movimiento de material armamentístico de Estados Unidos es efectivo, es severo. Se está produciendo, está siendo desplazado a otros lugares, y la gran pregunta entonces que el mundo se hace es, y esto es lo que se comenta dentro de la Casa Blanca, no, ¿esto es diplomacia coercitiva? Es decir, Trump está mostrando los dientes para que Irán se siente y firme José María, un acuerdo que termine con el proyecto de desnuclearización. ¿O esto es Trump pensando realmente en llegar y tirar bombas a Irán? Esa es la pregunta que a esta hora se está haciendo el mundo, porque ayer el presidente Donald Trump estaba en una cumbre, el G7, con las 7 economías más grandes del mundo, en Canadá, que terminaba hoy día. Nosotros teníamos la agenda, sabemos que Trump tenía actividades hoy día. Y como a las 6 de la tarde, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, tuitea y pone: el presidente se va de la cumbre, come esta noche con los otros líderes y viaja a Washington
por Claro. lo que está ocurriendo Sí. en Medio Oriente. Y ahí se encendieron las alertas. José María, es que es muy relevante lo que planteas tú, porque una cosa es lo que él pueda escribir en Twitter, que por supuesto ya era un anuncio impresionante, porque antes lo veíamos siempre en declaraciones y ahora a través de Twitter nos informamos de lo que están haciendo los líderes mundiales. Porque además, tal como dices tú, él se retiró de la cumbre del G7. Para retirarse de la cumbre del G7 no es que, oh, ¿sabes que me duele la guatita? Me voy, no, ya me aburrieron, no quiero seguir conversando con ustedes. No, es una señal. Es algo realmente importante, relevante, y él se devuelve a Washington precisamente para monitorear lo que pasa en Irán. No, y además que Puedo dormir. los políticos y la política internacional, disculpa José María, está cargada de señales. Porque él podría haber, no sé, haber reunido con su Consejo de Seguridad por la crisis de Medio Oriente, mira, vía telemática, Claro. en la pieza del hotel, Claro, claro. ¿no es cierto? No sé, te estoy inventando, y aguantarse para que hoy día hubiese terminado la cumbre con las actividades y vuelve a Washington, pero ya con todo coordinado. Pero la señal que da esa caminata no es casual. No. Esa caminata no es casual. O sea, el brazo arriba, todas las cuestiones, o sea, la política internacional está llena de señales y Donald Trump sabía que esto iba a ser noticia, el equipo sabía que esto iba a ser noticia, y es increíble lo que tú efectivamente nos recuerdas. Los B-22 son estos bombarderos de largo alcance americanos con capacidades de bombas que son tremendas. Pero quiero sumar una cosa más, José María, antes de darte la palabra. Si es que él necesariamente se devuelve a Washington, es porque en Washington el presidente de Estados Unidos está protegido en un búnker, qué sé yo, con toda la seguridad que necesita, a diferencia de si estuviera en cualquier parte del mundo, que en esto precisamente esta reunión lo pilló en Canadá. Entonces, cuando él se va a resguardar para tomar las decisiones importantes, por supuesto que también es una señal que hay que leer, ¿o no? Y sobre todo si es que en Washington, justo antes de que él llegara, ya estaba reunido el Consejo de Seguridad Nacional en la sala de situaciones, Claro. que es una sala muy famosa en la Casa Blanca porque es, por ejemplo, desde donde Barack Obama siguió en tiempo real Sí. la muerte de Osama Bin Laden, o desde donde George W. Bush vio el primer bombardeo a Irak o la invasión a Afganistán, por ejemplo, Sí. para que Claro. para que lo pongamos en contexto. O sea, Sí. es una sala Sala de de momentos situaciones. muy importante. En la sala de situaciones estaba el Consejo de Seguridad Nacional. Cuando Donald Trump llega a la base aérea conjunta Andrews de acá de Maryland, es trasladado inmediatamente en el Marine One, que es el helicóptero grande que hemos visto, el mismo en el que Nixon se fue cuando renunció, ¿ok? En ese helicóptero se va a la Casa Blanca y llegó ya muy de noche en Estados Unidos, pero no llegó a acostarse. Llegó a reunirse en la sala de situaciones con el Consejo de Seguridad Nacional, que es, digámoslo, un grupo que es nombrado por el presidente de los Estados Unidos para tomar decisiones de la defensa nacional que no requieran pasar por el Congreso. Porque una declaración de guerra sí requiere pasar por el Congreso. No, claro. Lo que sí puede hacer es hacer ataques directos, Claro. momentáneos, puntuales, No una declaración que de guerra en este formal. caso podrían ser en Irán. No una declaración de guerra formal, pero sí un apoyo, bueno, que de hecho, dicho sea de paso, todo este tiempo igual ha estado apoyando a Israel en tratar de interceptar misiles que son lanzados desde el país persa. Pero mira, José María, acá lo que es súper importante el rol de Estados Unidos, pero Estados Unidos ha dicho desde el comienzo que ellos están al margen, que esto fue idea solo de Israel. No nos preguntaron nada a nosotros. Pero igual Donald Trump está súper bien informado, porque tiene canales directos entre la CIA, el Mossad y los gobiernos de ambos países. Pero, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo veo acá otro problema. La madre del cordero. La madre del cordero. ¿Cuál es la madre del cordero para, no sé, como objetivo para Israel? La madre del cordero es que Israel ya ha llegado al límite de sus capacidades para destruir las instalaciones nucleares en Irán. Pero hay una en particular, que es la que tiene mayor nivel de desarrollo y enriquecimiento de uranio, que Israel no tiene el armamento para destruirla. Sus misiles son incapaces de penetrar en la tierra los metros que hay que penetrar, porque esto está debajo de una montaña. Es una central nuclear Fordow, que es subterránea. Es una montaña. Exactamente, es una instalación muy bajo tierra, en medio de una zona montañosa de mediana altura en Irán. Entonces, ¿qué es lo que dice Israel?
nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, le dice Netanyahu a Trump. Tengo controlado el espacio aéreo de Irán, ellos están muy venidos a menos, han perdido su capacidad armamentística. Nosotros hoy, le dice Netanyahu a Trump, podríamos destruir completamente el programa nuclear de Irán. Pero para eso necesito tu bombardero B-2 y tus misiles XYZ, que son capaces de entrar en esa montaña y destruirlo adentro. ¿Y cuál es el temor? El temor es que, y lo ha dicho la ONU, ¿en serio van a bombardear una instalación nuclear? Claro. ¿En serio se van a exponer con uranio, la radiación? ¿Sí? A lo que podría generar. Eso tiene consecuencias. Es un tema gravísimo. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene unas bombas que son capaces efectivamente de penetrar la Tierra y hacer explosión a, sí, le voy a poner un número, 200 metros bajo tierra. Con eso se soluciona el problema para Israel, digamos. Pero el riesgo alto es efectivamente lo que dice José María. O sea, están enriqueciendo uranio. Es como tirar un fósforo en una caja de petardo. Es radioactivo. Es radioactivo. Independiente que difícilmente va a generar una explosión nuclear, pero sí puede liberar mucha radiación. La crisis humanitaria que puede generar es impresionante. Pero claro, ¿no? Y con generaciones y generaciones después. Y eso es si nosotros suponemos que no han desarrollado un tipo de bomba. Porque hay un tipo de bomba, y se lo explico a quienes están en casa mirando, ¿no? Que es la bomba que se hace, digámoslo, antes de llegar a la bomba perfecta. Se llaman bombas sucias. Claro. Que tienen un nivel de radioactividad, enriquecimiento uranio, pero que no son esa bomba perfecta que las naciones buscan no sé para qué, la verdad. Entonces, ¿qué pasa si Irán, por ejemplo, en esa instalación tiene bombas sucias? Se podrían detonar ojivas de bombas sucias. Y es la información que el mundo no tiene. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Donald Trump dice, sigo presionando por un lado, mostrando los dientes, se siente en la mesa y firma un acuerdo que desarme su programa nuclear, o le hago caso a Netanyahu y de una vez por todas subsanamos la amenaza que implica Irán a nivel nuclear y bombardeo y me involucro. Y esa decisión no está tomada. La Casa Blanca no la ha tomado. Esa es la realidad. Pero está dando señales de que podría tomar esa decisión. Por eso es tan importante ver qué es lo que hace Donald Trump. Ahora, aprovechando al doctor aquí, para que nos quede bien claro, doctor. Bueno, o sea, ¿Sí? ¿José María? Hoy se quedó pegado. Ya, pero nos escucha. Doctor, usted que ha estudiado tanto este tema, las consecuencias de este bombardeo y la radiación, porque esto queda para generaciones y generaciones más adelante. Depende mucho de cómo se produzca el estallido. Si esto logra ser contenido bajo tierra y no se provoca una nube tóxica, cambia mucho el escenario. Si se genera una nube radiactiva, ojo, este no es un problema solo para Irán. No. Los vientos que circulan a mediana altura pueden desplazar esa nube tóxica en toda Asia, ¿no es cierto? O incluso hasta la zona europea, dependiendo de qué corrientes de aire. Y ahí Michelle, en el caso de que eso se produjera, podría explicarnos. Eso con lluvia genera precipitaciones y contaminación bajo el desplazamiento de la nube tóxica. Entonces, una posibilidad de una explosión en un área, no de una explosión nuclear, aclaremos, es una explosión en un lugar donde hay material radiactivo y genera un levantamiento. Algo pareció lo que pasó en Chernóbil, pues, doctor. Exacto. Tienen una zona de exclusión de 50 kilómetros alrededor de la... Hubo que construirle un sarcófago de metal para que dejara de... Porque eso quedó para la vida. Para que no siga como emanando. Radiación. Y los que se dieron cuenta de la radiación que estaba en la atmósfera fueron los suecos y los alemanes. Que a ellos les estaba llegando la nube. O sea, y acá estamos hablando de Irán, que tiene frontera con Rusia, con China. O sea, estamos hablando de vecinos, Turquía, o sea, vecino poderoso. Porque si bien Turquía es parte de la OTAN, es como el niño díscolo de la cosa, es como el niño porfiado. Entonces, esta nube no va a ser inocua, o sea, no va a ser problema solo de Irán. A eso... Son repercusiones de una dimensión
importantísimo y que no es lo mismo un accidente nuclear que una acción militar que genera una nube tóxica. Entonces, son decisiones que deben estar evaluando. Y la posibilidad, por el contrario, que genere un tipo de artefacto que no haga explosión, sino implosión, y sepulte esto, debería ser una alternativa militar, pero hay que ver si disponen de la tecnología para eso y cuáles son las repercusiones y las retaliaciones que puede hacer Irán en respuesta, porque si tiene capacidad de enriquecer uranio, tiene capacidad de construir este tipo de artefacto que es explosivo normal. Es que dice que podría tener la capacidad para construir 9 bombas nucleares. Claro, pero aparte de las bombas nucleares pueden haber pequeños artefactos explosivos con material radiactivo. Claro. Entonces una explosión normal que propaga material radiactivo. Y eso, por ejemplo, podría ser una guerra no convencional de respuesta. O sea, lo que se abre acá y las consecuencias para las personas de a pie en términos de la salud, de la vida de las personas. O sea, es que yo aquí tengo una tincada, digamos, que, bueno, no solo yo, pero me refiero que como que lo que está en el inconsciente, porque para que Israel haya desplazado 200 aviones destruyendo la capacidad de defensa antiaérea, más después de atacar bases, más que tenían hasta los departamentos de donde estaban los líderes durmiendo marcados. O sea, hay fotos que muestran hoyos dentro de un edificio justo en la pieza donde estaba durmiendo el caballero que querían, digamos, eliminar. Un trabajo de inteligencia, pero de joyería. Es que la inteligencia al interior de Irán, por parte del Mossad, es tan precisa que la advertencia tiene que haber sido muy robusta para el gobierno israelí. Es decir, estos gallos están no sé, voy a poner así como una palabra, como una frase coloquial. Acá. Estos gallos están a semanas de tener listas las bombas, te voy a decir. Así que o es ahora o no es nunca. ¿O no, José María? Es que creo que es súper importante recordarle contexto a quienes nos están viendo que el régimen ayatolá de Irán, que es ya lo dijimos el otro día, una teocracia, es decir, hay un tema musulmán de por medio que no tiene que ver con la democracia, es religioso, tiene una promesa hecha, y la promesa es borrar de la faz de la tierra a Israel. Claro. Entonces, lo que dice Israel es, si este tipo llegó a un 75-80% de enriquecimiento de uranio y requiere un 90% para hacer sus ojivas nucleares, está ahí. Está en la misma. Claro. Entonces, yo no voy a seguir esperando un acuerdo. Le dijeron a Trump, yo no sigo esperando un acuerdo. Porque mientras sigue avanzando en la carrera. Ahora porque voy a destruir ahora. Entonces, ¿cuál es el tema que es importante? Que ¿existe una ventana de oportunidad para destruir por completo el programa nuclear de Irán? Sí. Irán está más débil que nunca. Se estima que han ocupado ya más de un tercio de sus misiles, que no tienen capacidad de repeler ataque aéreo y que Israel controla el espacio aéreo. Entonces, ¿qué le dice Israel a Estados Unidos? Vamos, hagámoslo, destruyámoslo de base, no negociemos un acuerdo. ¿Y qué dice Estados Unidos por el otro lado? Déjame pensarlo. Ese es el estado de situación en palabras súper simples José María, para que la gente no pueda entender. José María, mira, esto es solo una hipótesis, pero a mí me da la sensación que lo que se quiere hacer, porque tal como dices tú, la ideología iraní es hacer desaparecer el Estado de Israel. O sea, históricamente no lo quieren. Y si que alguien se tiene que ir, que se vayan ellos. Es así, es un objetivo en el fondo por la misma ideología que han perseguido siempre. Entonces, Israel sabe que tiene esta posibilidad de sacar sus primeras armas nucleares. ¿Contra quién los va a usar? Irán, si el objetivo es eliminar a Israel, los va a usar contra Israel. Entonces, ante esa posibilidad, y por supuesto porque está muy cerca de esto, ¿no será que lo que quiere hacer Israel en colaboración y el apoyo que necesariamente necesita de Estados Unidos es hacer una explosión controlada? Porque si eso no lo eliminan dentro de Irán, lo van a usar en Israel. Entonces, si esas bombas están listas, los van a usar sí o sí fuera de la frontera de Irán. Lo van a usar en Israel. ¿No será eso? Es una hipótesis
Que en el fondo el daño en algún minuto se va a provocar porque quien está y quien elabora un arma nuclear es porque está dispuesto a usarla. Sobre todo para los iraníes. Porque muchas veces, y las potencias lo tienen, Estados Unidos lo tienen, y Rusia lo tiene, y uno sabe que tienen armas nucleares, y otras potencias mundiales también. Pero en el fondo aquí hay una ideología que es tan marcada que saben que la quieren usar. Entonces no será esta explosión controlada, asumir el costo de esa explosión, pero en territorio iraní. Es que el miedo del mundo es cuán controlada puede ser una explosión Ese es el problema. Material radioactivo. Ese es el tema. No hay registro en la historia reciente de un tipo de operación de estas características. Que tú vayas, generes una implosión bajo tierra y veas cómo se comporta la tierra para tapar la radioactividad. No hay registro. No hay evidencia empírica, entonces, para decir, sí, Estados Unidos... Es demasiado alto riesgo. Tiene capacidad de hacerlo. Estados Unidos tiene una capacidad, que es penetrar la tierra y destruir lo que hay adentro. Pero, José María... La salida de ese problema, ¿pero a qué costo? no sabemos cuál es su potencial. Pero, José María, lo que deben estar midiendo, lo que deben estar poniendo sobre la balanza es, tengo esta explosión controlada y las consecuencias graves van a ser dentro de este territorio, o dejo que sigan elaborando las armas nucleares cuando no sé dónde ni cuándo las van a usar. Y eso no voy a poder controlar. Porque lo que dijo Donald Trump en el Twitter es, deben abandonar Teherán ahora. Entonces al menos se sabe que eso va a ser ahí. O sea, Trump está mostrando, recordemos que Trump tiene dos alternativas. Porque Irán estaba negociando con Estados Unidos y entre medio explotó el conflicto y se acabaron las negociaciones. Pero es que no le creen ahora. Es que ahora Donald Trump no le cree a Irán. Perdió credibilidad porque una cosa era lo que los informes que ellos entregaban a los organismos internacionales para avanzar en estos acuerdos, pero Israel detectó que no estaba entregando toda esa información. Por eso Trump se enoja. Lo estaban haciéndole eso, po. Sí, pero también es cierto que ¿cuál es el dilema en la cabeza de Trump? Voy y bombardeo un lugar nuclear y genero lo que tengo que generar, o lo esfuerzo a que me firmen el acuerdo que ya les propuse y no me respondieron, que fue hace 2 meses. Es que no hay interés. Puse un papel. Y Trump tiene muchas presiones. Por una parte lo presiona Europa y los países más cercanos de, oye, por favor, la vía diplomática, que te firmen el acuerdo, por último busca fórmulas de que... Y por el otro tiene Israel, que le dice, no, destruyámoslo ahora, vamos, tiremos esa bomba, destruyamos Fordow ahora, penetremos en esta montaña y acabemos con este problema de raíz. José María. Esa decisión es tomada, pero se está analizando seriamente. O sea, hoy en día si uno lee el New York Times o lee el Washington Post, todos los reporteos son de la ponderación de Donald Trump entre entrar a la guerra y destruir Fordow y por tanto generar nuclearmente lo que podría generar, o insistir por la vía diplomática. José María, en la década de los 80 siempre existía el punto de quién apretaba el botón a propósito de los conflictos nucleares entre Rusia y en Estados Unidos. Yo creo que lo que tú señalabas, de que te decía tu colega que no había visto esto hace muchas décadas, es algo de cierto. La cuestión es, ¿qué tan provocadora puede ser la actitud de Israel o Estados Unidos? Y conforme a la información que tú tienes, es que esto sea una provocación para Irán o algunos socios o aliados, de que si alguno de ellos apriete el botón y de que diga, mire, ¿sabe qué? No tengo nada que perder, aquí se mete Estados Unidos, aquí que quien aprieta el botón en el fondo genera un punto. ¿Es posible descartar, con toda la información que existe hoy día, que Irán no puede apretar ese botón y que esa bomba se dirija a algún lugar que no sea Israel? No es posible descartar nada porque estamos frente a un régimen que responde a otras lógicas. No a la lógica de deberse al pueblo. De hecho, parte de lo que permitió que Israel fuera tan eficiente es que hay mucha oposición interna al ayatolá yemení y por tanto hubo mucha gente que estuvo dispuesta a colaborar con Israel para que esta operación saliera tan bien. Entonces, como aquí no hay un tema de deberse al pueblo ni al bienestar, sino que un tema religioso, tú no tienes capacidad de decir cuáles son los límites. Porque recordémonos que para quienes viven fundamentalistamente su religión, no hubo límites para estrellar 2 aviones contra las Torres Gemelas. O sea, no se conoció de límites y en ese momento la humanidad no conocía esos límites.
Entonces, el temor es grande, si el temor es latente. En Estados Unidos, si usted me pregunta, me dice, oye, pero ¿qué sensacionalismo? No, esto no es sensacionalismo. Estamos frente a un conflicto enorme en Medio Oriente con dos naciones que potencialmente tienen capacidad nuclear. Una que la tiene, según los informes extraoficiales, entre 90 y hasta 200 ojivas nucleares de los famosos misiles Jericho de Israel pueden bombardear el mundo si quieren. Y la segunda, Irán, que no sabemos cuánto desarrolló su armamento nuclear y que al menos podría tener una bomba sucia, que igual hace daño. Entonces, Claudio, tu pregunta es súper atingente porque no sabemos qué está pasando por la cabeza de los líderes religiosos iraníes, que son en realidad ese es el gran problema. El control sobre el país. Ese es el gran problema, José María, sobre todo porque no es el único lugar en donde se están elaborando las bombas nucleares. O sea, este centro nuclear que puede estar bajo tierra, el Fordow, perfectamente Irán podría tener otra guardada en caso de que lo llegaran a atacar, lanzársela igual a Israel. Podrían lanzar un misil con una ojiva nuclear y eso nadie lo sabe. Lo que pasa es que la información que entrega Irán es muy vaga. Por eso no hay confianza en los líderes. Es tan vaga que Israel no estuvo dispuesto a seguir avanzando en un acuerdo porque no confiaba en la otra parte que tenía en la mesa, ¿no es cierto? Y lo único que tenemos son trascendidos de inteligencia, para ser bien franco. Se dice que, se estima que, la CIA cree que, el Mossad cree que, pero en estricto rigor no hay ninguna certeza respecto a cuál es la capacidad real nuclear. Y hay otra cosa. El informe que detona esto fue el informe que decía que estaban a punto de llegar al nivel de enriquecimiento uranio que ya les permitía entrar en un programa de desarrollo nuclear constante, con misiles, con capacidad eventualmente del futuro supersónica. Ahora hay otra cosa. Todo lo que sabe. Hay un punto bien importante, que es la presión interna en Irán. Porque resulta que cuando hablamos de teocracia, los ciudadanos están dispuestos a morir por un objetivo y siguen al líder. Por lo tanto, no hay un cuestionamiento de decir no, que no haga esto, que se deje esta carrera nuclear, porque nos van a atacar. O sea, porque en el fondo la ideología es la que mueve la masa. Y eso, por supuesto, también es un sustento importante para quien decide atacar o no a Israel. ¿O no? A pesar también de que lo puedan contraatacar y morir. Están dispuestos a morir. En todo régimen autocrático, autoritario, sin democracia real, hay oposición. En el caso de Irán, las mujeres, muy importante, un movimiento de mujeres opositoras muy grande que han colaborado activamente y que hoy en día, si ellos se meten a TikTok, por ejemplo, porque la oposición en Irán está buscando que con esto caiga Yemení, caiga el ayatolá, haya cambio de régimen en Irán. Entonces, también hay apoyo a las acciones de Israel y de Occidente dentro de Irán. ¿Pero qué pesa más? Por eso te digo, es impredecible lo que puede ocurrir internamente. Ayer alguien en la televisión acá decía, ¿y qué pasa si el ejército de Irán le da la espalda al líder? Y deciden en el fondo, porque están muriendo muchos, porque están superados. O sea, las posibilidades de salida a este conflicto son súper amplias. Y por eso el mundo está tan nervioso y el legítimo de quienes están viéndonos en casa también está nervioso porque es un conflicto que no veíamos hace mucho tiempo. Y que puede escalar por las actitudes que han tenido los líderes mundiales. El doctor quiere decir algo. Y que nos va a afectar el bolsillo. Además. Sí, bueno. Mucho cuidado porque no estamos hablando solo de una guerra convencional, o sea, las imágenes devastadoras de lo que hemos visto en la zona de la Franja de Gaza, o lo que hemos visto en Ucrania, que es terrible, cómo se destruyen edificios, cómo la gente sobrevive entre medio de las ruinas, en hambruna, en fin, es terrible. Pero un estallido nuclear tiene otras dimensiones. O sea, la gente no puede vivir entre medio de esas ruinas, tiene que excluirse. La nube que se genera puede generar contaminación a distancia, contaminación de napas de agua subterránea, contaminación de agua de superficie, los efectos sobre las especies animales, sobre la producción de alimentos, el efecto que puede tener a nivel global de la economía también y de la salud de la población es tremendo. Entonces,
si se está pensando en un ataque a un lugar de producción de armas nucleares, las variables que se están manejando son especialmente complejas. Tengo una duda. ¿Es ahí cuando se habla del invierno nuclear? El invierno nuclear es básicamente, a ver, en el caso de una hipotética guerra nuclear, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia, digamos, que podría involucrar a las 9 potencias nucleares que por lo menos sabemos que hoy día tienen armas, podría generar tal cantidad de polvos y partículas suspendidas que podría tapar el sol, básicamente. Pero como esto no se sabe, tal como dice el doctor, es tan compleja esta situación que el hecho de que explotara independiente de que sea subterráneo, por eso que la opción de que sea subterráneo tampoco te dice hasta qué nivel va a llegar. No hay certeza de que sea así porque esto es radioactivo, que esto podría generar problemas en la radiación solar, podría generar problemas también, o sea, esto es a nivel global, como dice el doctor, no solamente de esa parte del mundo. Digamos. Claro. Entonces, el problema es tan grave no queda focalizado en una sola zona. No, esto se comienza a expandir. ¿Y qué pasa? Que nosotros ya, ¿cuántas veces lo hemos comentado acá? Las masas de aire están completamente conectadas. Hay algo que se llama teleconexiones. Pero si imagínate, Michelle, que lo hemos visto. En algún minuto vi un documental en donde las arenas o el polvo del Sahara fertiliza el Amazonas. Exactamente. Entonces, atraviesa los océanos. ¿Por qué no pensar que esta nube también, o sea, en el fondo, es el mismo globo? Exactamente, estamos todos teleconectados. Entonces, lo que pasa en el hemisferio norte también afecta al hemisferio sur. Sí. Por las mismas teleconexiones que tenemos. O sea, al final estamos todos dentro de una misma masa de aire global gigante. Y lo otro que comienza a pasar es que, yo sé que es repetitivo decir esto, pero si nosotros estamos tan preocupados, el mundo, o a lo mejor algunos están tan preocupados del cambio climático, esto elevaría la temperatura a nivel mundial. Y al elevar la temperatura a nivel mundial se van a generar catástrofes climáticas. O sea, ya no vamos a estar hablando de una inundación en un lugar. Serían catástrofes climáticas a tal nivel que podrían empezar a morir pueblos enteros de personas. A ver, fenómenos que nunca hemos visto. Para que se provoque un invierno nuclear tienen que reaccionar la otra, que es la gran incertidumbre, cómo van a reaccionar las otras potencias, digamos. Porque hay una cuestión súper clara en toda la teoría nuclear, digamos, del armamento nuclear en el mundo, que es que está asegurada la destrucción mutua. Exacto. Es decir, si Estados Unidos con Rusia se enfrentan nuclearmente, van a caput ambos, o sea, y ellos lo saben. Entonces, para muchos también ha sido la hipótesis de que la energía nuclear, o el armamento nuclear, para ser más preciso, también ha sido un garante de la paz. En muchos aspectos entre las grandes potencias nucleares. Una paz horrible, pero claro, una paz horrenda, pero una paz al fin. Sí, por... Entonces, pero el cuento es... un equilibrio de poder. Claro, el cuento es que una teocracia con armas nucleares, así como Kim Jong-un con armas nucleares, por eso tanto en son interés... como monos con navaja, po. Porque, por ejemplo, los chinos tienen capacidad nuclear, tienen también armas nucleares, pero a los chinos no les interesa ni meterse en las guerras que tiene Rusia, ni meterse en los conflictos de acá ni de allá, ni tampoco hace una gran escalada con India, que tiene hartos problemas, porque a los chinos les interesa comerciar, les interesa el billete, les interesa su influencia a nivel global. No están por agarrarse a cornetes con nadie, pero desarrollaron un arma nuclear para hacerse respetar. Porque tener armas nucleares, como no te metas conmigo, es como un escudo. Que eso es lo que quiere también Teherán. O sea, yo teniendo armas nucleares, aquí nadie puede intervenir. Conmigo. Nadie se mete conmigo. Sí. Es una garantía. Por eso Kim Jong-un ha sido tan majadero en ese sentido. José María. Yo estoy de acuerdo con la tesis. El problema es cuando naciones que tienen otro tipo de líderes desarrollan armamento nuclear. Que no genera confianza. Putin sea un demócrata, por cierto. No. Pero al menos Putin era un actor que se conocía y que busca esos equilibrios con Estados Unidos, ¿no? Pero cuando aparece un Kim Jong-un, cuando aparece Irán, cuando aparecen otras naciones que tienen liderazgos distintos, en el caso de Corea prácticamente monárquico, en el caso de Irán, ¿no es cierto?, súper religioso y fundamentalista, el temor es cuáles son los límites. Exactamente. Porque además son naciones que no van a desarrollar la cantidad de armamento suficiente para derrotar al otro. Eso sería impensable. Son naciones que desarrollan armamento de manera para atacar focalmente, de manera disuasiva. Entonces, si uno de esos misiles despega, si uno de esos misiles impacta, lo que se genera después es en cadena, pero la nación original no necesariamente
es la que terminó generando todo el daño a nivel global, en el fondo. Entonces, son equilibrios súper complejos que cuando aparecen nuevos actores se pueden destruir. Pero yo quiero volver al punto. El temor de que se bombardee un lugar con desarrollo nuclear en Irán sin saber lo que pueda provocar esa acción en particular, no yéndonos a una posible guerra nuclear, no, esa acción de meter un misil adentro de Fordow y que eso pudiese generar radiación es un temor real. Fue hablado ayer en el G7, ha sido hablado durante toda la noche y esta mañana en la Casa Blanca, y no hay ninguna garantía de que un ataque focalizado pueda ser lo suficientemente controlado. Algunos dicen que sería un costo, que se genere una radiación como Chernobyl y haya que ir a poner después una coalición internacional y ponerle una cúpula y cerrar ahí lo que haya quedado. La pregunta es si el mundo quiere volver a vivir experiencias así, pero es real. Si yo leo hoy día los medios en inglés, la discusión es: ¿bombardea a Estados Unidos Fordow o sigue por la diplomacia? Pero existe la posibilidad latente que Estados Unidos despliegue los B-2 y termine atacando un lugar nuclear, que es lo que evidentemente más preocupa al ciudadano estadounidense, porque significa escalar un conflicto.